bienvenidos al primer CEO Forum del año, iniciativa que encuadramos dentro de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad. Por poneros un poquito en contexto, la Escuela de Liderazgo de Mutualidad es una propuesta que ya esta es su cuarta edición, empezamos la cuarta edición este año y lo que fomentamos con esta escuela son las mejores prácticas en temas de gobernanza, liderazgo y gestión empresarial. Tenemos hoy en directo con nosotros a miembros de las juntas de gobierno de los colegios de abogados de toda España, a los que doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y como siempre en este camino de la Escuela de Liderazgo nos acompaña Schiller International University, que es donde estamos hoy, y el Instituto de Gobernanza Empresarial, que bueno, pues son los mejores acompañantes que podemos tener para este camino de la escuela. Como decíamos, estamos grabando esta entrevista y después pues la compartiremos en todos nuestros canales. Y bueno, ¿qué es el CEO Forum? Pues el CEO Forum es un espacio dentro de la Escuela de Liderazgo donde invitamos a personas influyentes que tengan un discurso interesante para nosotros y que sean muy inspiradores, como es el caso de la persona que nos acompaña hoy, que es Ana Palencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, la carrera profesional de Ana es espectacular. Yo le decía ahora, antes de comenzar esto, que estaba revisando pues, un poco su bio, su currículum, etcétera. Digo, a ver cómo resumo yo todo esto que ha hecho esta mujer en este tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, Ana, de formación eres arquitecto. 20 años de experiencia multisectorial en posiciones de SEO, dirección general, dirección de sostenibilidad y dirección de proyectos. Has liderado además equipos internacionales en sectores de construcción, real estate, salud, biotecnología, consultoría, sostenibilidad, que es algo de lo que hablaremos mucho hoy, en empresas cotizadas, también en alguna startup. Te has especializado también en proyectos estratégicos con impacto en negocio a nivel transversal, con estrategias ESG y con foco en palancas de transformación cultural y digital, propósito, talento, liderazgo, esto de lo que hemos estado escuchando mucho hoy y más que vamos a escuchar en la escuela. Hoy precisamente veníamos de una sesión con nuestros compañeros de la Escuela de Liderazgo que hablamos precisamente del propósito. Y hablando de propósito, el tuyo es contribuir a maximizar el impacto positivo, económico, social y medioambiental a corto y largo plazo en empresas e instituciones que lideren la transformación. Luego hablaremos un poquito más de esto en detalle. Actualmente, CEO en Eco Intelligence Growth, consultora de referencia en economía circular e impacto neto positivo, que será una terminología que a lo mejor no estamos muy familiarizados de momento con ella, pero después de esta sesión seguro que sí. Formas parte además del comité de dirección del Grupo Construcía, que es un holding de empresas de servicios circulares. Adicionalmente, vicepresidente de la Asociación Cantabria Sostenible y codirectora del Sustainability Leadership Hub del Instituto de Empresa. Senior Advisor en Estrategia y Sostenibilidad en varias empresas. Codirectora de ESG y Gobierno Corporativo del Observatorio de Arquitectura Saludable. Y, por último, directora del Centro Botín, ha sido, representando y asesorando a su presidente Emilio y a Javier Botín y al patronato de la Fundación. Ni más ni menos. Ya os decía que el currículum era algo espectacular. Y bueno, pues por empezar por algún tema, porque son muchos los que nos interesan de tu background, porque bueno, pues yo aquí me he apuntado, por ejemplo, el liderazgo, el propósito, la sostenibilidad, el impacto neto positivo, que era la terminología que antes comentaba, el gobierno corporativo. Pues por empezar por alguna, liderazgo y propósito, que es precisamente de lo que venimos hablando. Entonces, en este punto, Ana, queríamos conocer tu visión de liderazgo. ¿Cuál ha sido tu enfoque y cómo ha ido evolucionando a lo largo de tu carrera? Que entiendo que ha habido varios cambios en esa evolución, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que enhorabuena porque hacéis un trabajo increíble con la Escuela de Liderazgo. Ha evolucionado mucho. La verdad que yo, como decías, vengo de un background técnico como arquitecto y como director de proyecto, project manager. De hecho, en el Centro Botín fue la directora del proyecto, no la directora del Centro Botín. Vale. Y claro, pues mi visión era cumplir los objetivos de plazo, coste, calidad y luego metíamos la seguridad y salud en el centro, es decir, 0 accidentes y luego algo de sostenibilidad, ¿no? Pero al final te das cuenta de que el liderazgo es servicio, de que el liderazgo es transformación, de que el liderazgo es inspiración y a mí me gusta comentar que es visión compartida, esa capacidad de generar esa visión compartida y de inspirar
y de inspirar para conseguir ir a una todos con los objetivos, ¿no? Y es clave porque entiendo que en las compañías, en las empresas, el motor de cambio, la unidad de cambio es el equipo. Con lo cual, creo que el liderazgo es clave el generar un ambiente en el cual el talento se pueda expresar. Hablamos mucho de detectar talento y de retener talento. Sí. Pero podemos retener el mejor talento, pero si no generamos un espacio en el que se exprese, en el que pueda dar lo mejor de sí, en el que se pueda equivocar, en el que podamos delegar y pedir lo mejor de ellos, pues no se va a expresar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave y luego siempre empezar por uno mismo. Lo primero es el autoliderazgo, el conocerse, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo potenciar las fortalezas y cómo minimizar esas debilidades haciendo que el equipo las pueda compensar, las pueda suplir. La propia mentalidad positiva, ¿no? Y mentalidad de ver siempre las oportunidades en cada uno de los problemas, que es algo que se educa y que nosotros podemos decidir ver los problemas o ver las oportunidades que hay en los problemas. Y creo que es algo que es clave en el liderazgo. Sí. Yo siempre he pensado también que el liderazgo, como decías, es ejemplo, es fundamental. Y lo que no sé, si nos puedes arrojar luz tú en esto, si un líder tiene que tener unas habilidades concretas, ¿se pueden entrenar? ¿Las tienes innatas? Un poquito... Pues fíjate, yo creo que siempre hay cosas innatas que nos ayudan, obviamente, pero son habilidades que se pueden entrenar. De hecho, siempre se habla de estilo de liderazgo y de habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que los estilos en sí, pues un estilo más o menos autoritario, un estilo más o menos amable, no garantiza el resultado y depende del momento en el que estemos. Si estamos en una empresa en la que el barco se está hundiendo, pues tengo que tener un estilo más autoritario. Si estamos en fase de crecimiento, pues tendría que tener un estilo más de co-creación. Pero nosotros podemos tener un estilo amable, pero luego no saber dar feedback, ¿no? Y no tener una interacción positiva a la hora de tener un conflicto. Con lo cual yo creo que las habilidades y las competencias son la clave. Y yo creo que hay tres fundamentales. La parte que antes comentaba de gestión de uno mismo, ¿no? de la inteligencia emocional y de cómo gestionas tus propias emociones. La parte relacional, la confianza, la comprensión, el compromiso, el generar ese espacio de seguridad en el cual se pueda hablar de los problemas, se puedan gestionar los conflictos, el agradecer, el tener empatía, el escuchar. Yo creo que un tema también importante es el afrontar las relaciones desde el lado no de un juicio de valor, sino de una apertura, de una curiosidad y una apertura de mente, ¿no? Y después, pues, cómo liderar en la incertidumbre. Al final, hemos pasado de un modelo donde en general había certidumbre, había causa-efecto, había cambios a largo plazo, las soluciones tenían una vigencia temporal más o menos amplia y ahora estamos en un mundo de incertidumbre, de VUCA, BANI, ya como siempre se habla, donde tenemos que gestionar con otro tipo de herramientas, desde la flexibilidad, desde la experimentación, desde una visión sistémica, desde una visión sistémica de todos los interlocutores y que requiere habilidades diferentes que estoy segura de que se pueden aprender y practicar con el ejemplo. Sí. Fantástico. Bueno, pues precisamente hablando de propósito, que era algo que como te comentaba, pues estábamos en la clase anterior viendo bueno, pues cómo identificar nuestro propósito. Veíamos que tú lo tienes muy identificado. El propósito en la gestión empresarial, ¿cómo se aplica? Y se comunica el propósito, por ejemplo, en vuestro caso, dentro de Co-Intelligence Growth, ¿cómo lo aplicáis? Y pues no sé si nos puedes poner algún ejemplo o guía para, bueno, pues cómo poner, o sea, cómo definir ese propósito, pero luego llevarlo a cabo y que la gente también te acompañe y que identifique que aporta valor en esa estrategia, ¿no? De la compañía y no que es simplemente ponerte un propósito porque lo tengas que poner en tu página web, ¿no? Digamos. Ese es el reto, ser capaz de que no se convierta en un statement y que realmente se aplique en el día a día. Nuestro propósito es generar impacto neto positivo.
y a través de acompañar a las compañías en la transformación de las propias compañías y del sector. Por contextualizar, es porque somos una consultora de transformación hacia el impacto positivo a través de la sostenibilidad, la economía circular y la innovación. Y primero, planteamos que haya realmente una co-creación y una que se interiorice el propósito en toda la compañía y que realmente permee. ¿Vale? Eso es la primera clave y que se vaya revisando. Y de cara a que se haga práctica, es clave también que hay una alineación entre el propósito que tenemos cada uno como personas y el propósito de la compañía. Tú antes comentabas, ¿no? Al final mi propósito era generar impacto, trabajar en empresas que quieren transformar el sector, trabajar en empresas donde el consejo de administración realmente tenga esa visión a largo plazo y esa visión de transformación. Y por eso entré en Eco-Intelligent Growth. Entonces es clave esa alineación con tus propios valores, con tu propio propósito. Y de cara a aterrizarlo, pues por un lado lo aterrizamos en comportamientos, al hilo de lo que antes decíamos, y por otro lado, desde un punto de vista empresarial, en unas prioridades, con unas acciones que tienen sus indicadores, sus KPIs de performance, sus KSIs de estrategia, y con un centro de costes asociado para que realmente se haga vigente y unos responsables, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues tenemos 4 grandes prioridades, ¿no? La prioridad de crecer, la prioridad de hacer las cosas bien y ser rentables, la prioridad de bienestar de nuestro equipo, de nuestras personas y de generar impacto. Impacto en nuestros clientes, impacto en nuestros trabajadores, impacto en el medio ambiente. Y la clave es medir. Es decir, que haya unos indicadores claves y un plan clave y que luego realmente lo podamos medir para que mes a mes estemos viendo y estemos clarificando, lo estamos cumpliendo, no lo estamos cumpliendo, qué podemos hacer para ello, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de cara a ejemplos prácticos, hablamos de impacto, en nuestras empresas a las que hacemos consultoría trabajamos en el impacto, pero a nivel de comité de dirección y a nivel de comité de grupo, en nuestros consejos estábamos solamente reportando KPIs económicos. Entonces dijimos, hay una desalineación, ¿no? Nuestro propósito tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el bienestar de nuestros clientes. Entonces, pues ahora lo que hacemos es un reporte realmente basándonos no solamente en la parte económica, sino en el resto de indicadores, ¿no? Ambientales y sociales. Sí. Y bueno, otros ejemplos al final es, pues ahí quizá reclutar personas que también estén alineadas en cada una de las áreas vinculadas con el propósito. A nivel de grupo teníamos una constructora y tenemos un propósito de generar impacto y tenemos un propósito de transformar el sector. Y para ello, pues a veces hay que utilizar un hormigón verde que genera menos margen que el que no es verde. Y esas son decisiones complejas, ¿no? Porque tenemos que ser rentables y además tenemos que generar impacto. Y bueno, pues al final normalmente vamos hacia el impacto, pero que esas decisiones estén realmente en la toma de decisiones y en el Consejo de Administración es muy importante y en el Comité de Dirección. Yo creo que además el propósito te ayuda en muchos momentos en los que, como venimos diciendo todos, con todo el mundo con el que hablas, es como estamos en un mundo que va como muy acelerado, muy cambiante y te tienes como muchas veces que detener y pensar en tu propósito para ver si lo que estás haciendo va alineado con lo que tenías planteado en tu propósito. Sí. Y si no, pues probablemente haya que modificar cosas, ¿no? Porque si es lo que has definido en tu estrategia es por algo, ¿no? Exactamente. Y luego es muy importante la coherencia, además de medir la coherencia, es decir, que eso, las reuniones se reporte eso, que las DPOs tengan esos objetivos vinculados con el propósito, que las reuniones se tenga esa estructura, que las decisiones se tomen validando cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, esa coherencia, que es lo que hace que al final se vaya integrando poco a poco en el día a día de las personas, porque la clave no es que el comité de dirección decida en función del propósito, es que todas las personas de la compañía tomen decisiones en función del propósito, desde el que determina qué tipo de cliente tenemos que hacer oferta, hasta qué tipo de servicio, hasta bueno, pues el conjunto de decisiones, ¿no? Hasta dónde enfocamos la innovación. Tienen que ser decisiones que realmente estén permeadas en toda la compañía.
Bien. Bueno, pues cambiando un poco de tema, yéndonos a la parte de sostenibilidad, que hoy comentando, por ejemplo, con nuestra responsable de sostenibilidad de Mutualidad, que está aquí conmigo y que está evangelizándonos, ¿no? en temas de sostenibilidad, y que ella siempre me dice algo que a mí me hace mucha gracia, me dice: Patricia, sostenibilidad no es plantar árboles, sostenibilidad no es reciclar, es mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues por entender y porque todos tengamos como muy claro y de una manera sencilla cuáles son los criterios ESG, o la sostenibilidad, y por qué se ha vuelto pues, tan relevante en el entorno empresarial. Bueno, los criterios ESG son una manera de medir el performance no solamente financiero, sino también el impacto en el medio ambiente, en la sociedad, en las personas y en la gobernanza, ¿no? Y la sostenibilidad, que ahora es verdad que se habla mucho de ello, pero al final tiene que ver con perdurar, con mantenerse, con sostenerse, ¿no? De ahí viene sostenibilidad. Una de las definiciones que más se utilizan es que es lo que nos permite garantizar nuestras necesidades hoy sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Pero no vamos bien con este objetivo. No vamos bien, porque supongo que habéis oído, por ejemplo, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en el cual los recursos que hemos extraído y los procesos ecosistémicos ya están por encima de la capacidad que tiene la propia Tierra de regenerarse ese mismo año. Yo me acuerdo que la primera vez que lo oí era agosto y ahora estamos en mayo. Y cada año se adelanta. Entonces empezamos a estar en números rojos desde mayo. Bueno, pues hoy en día tenemos un modelo económico donde el crecimiento está unido con la contaminación, con la extracción de recursos, con la generación de residuos, con la degeneración de la biodiversidad, etc. Y tenemos que conseguir, y es el proceso en el que estamos, generar esa transición hacia un modelo económico que no sea lineal, que sea más circular y que nos permita desacoplar el crecimiento económico, que es clave. La solución no es dejar de crecer, no es tener rentabilidad, es mantener ese crecimiento desacoplándolo de la contaminación, de la generación de residuos, etc., ¿no? Y por eso es clave, ¿no? Que me preguntabas por qué era clave. Primero, porque hay una emergencia climática, social, etc., ¿no? Y es el momento en que tenemos que cambiar. Y además tenemos una serie de palancas que todos conocemos. Tenemos la palanca de la regulación, tenemos la palanca de la inversión sostenible y responsable, tenemos la palanca del mercado, que realmente ya está incorporándose, y sobre todo las nuevas generaciones. Sí. Y sobre todo, la palanca de la generación de valor. Es decir, la sostenibilidad es viable y además puede y debe ser rentable. Y ese es el objetivo, ¿no? Hay que ver el corto y el largo plazo, pero si realmente hacemos bien las cosas y somos capaces de tener un diagnóstico, de entender cuáles son los impactos, los riesgos y las oportunidades, de eso va la sostenibilidad, de entender impactos, riesgos y oportunidades que nos permiten, uno, minimizar riesgos, y dos, ver cuáles son las potenciales oportunidades y los modelos de negocio añadidos, ¿no? Por ejemplo, hablando de economía circular, donde nosotros trabajamos mucho, y por simplificarlo, es trabajar en la cadena de valor y entender dónde están los puntos donde se genera un residuo que, siguiendo el modelo de la naturaleza, debería convertirse en un recurso, y ese residuo tiene que ser una palanca, un nuevo modelo de negocio, una palanca de generación de nuevos ingresos de alguna manera, ¿vale? O bien de volver a la naturaleza. Con lo cual yo creo que es adoptar esa mentalidad de cómo la sostenibilidad te permite el largo plazo y te permite realmente ser más rentable. Te iba a preguntar en relación a la economía circular, pero yo creo que con lo que nos has comentado se entiende. Y con lo que nos comentas, claro, nos estamos enfrentando a muchos retos, las empresas se están enfrentando a retos. ¿Cómo los podemos abordar en materia de ESG desde las corporaciones? ¿Cómo nos enfrentamos a estos retos que nos vienen? Hay muchos retos, ¿no? Desde el primero es lo que estábamos hablando de la sostenibilidad y la competitividad. Muchas veces todavía hoy es cierto que estamos en el proceso de transición, con lo cual
si creamos un producto que sea más sostenible pero que no sea económicamente competitivo, no va a generar impacto porque no se va a consumir, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esa visión del corto y largo plazo. Muchas veces una decisión del corto plazo que tiene un impacto negativo en el largo plazo son las que es importante evitar. Y luego entender que no hay soluciones buenas o malas. Y que el reto es esos balances, ¿no? Por ejemplo, en construcción, ¿no? Siempre dicen, ¿qué es mejor, el hormigón o la madera? Pues el hormigón tiene una huella de carbono altísima, la madera tiene una huella en biodiversidad altísima, el hormigón reciclado en huella hídrica. Entonces, pues depende. Hay que ver los impactos, hay que analizarlos. La madera es una solución que puede ser interesante si se reduce el riesgo de biodiversidad, pero no hay suficiente material como para que resuelva, por ejemplo, el problema de la vivienda asequible, con lo cual pues, podemos decir que es algo que no resuelve la parte social. Entonces, es complicado, entonces, ¿no? Todo depende, hay que estudiarlo caso a caso. Y es algo que, bueno, pues que requiere una gestión, ¿no? Compleja. Obviamente el reto de regulación hoy en día, y lo estamos viviendo actualmente, y parece que se va en la línea de la simplificación, pero es un reto y un tsunami regulatorio importante, que además está desalineado a nivel global, y es necesario ser competitivos, como decía al principio, y es un gran reto para las pymes, que requiere recursos. Es una gran oportunidad. O sea, para nosotros el cumplimiento y la regulación es una oportunidad para Más que una amenaza, analizar, es una oportunidad, ¿no? para hacer las cosas bien, para Sí, sí. hacerlas en un marco homogeneizado, y realmente es una oportunidad. Pero para las pymes pues todavía requiere unos recursos que son complejos, ¿no? Entonces es uno de los principales retos, y al final en España el 90% de nuestro tejido productivo todavía son pymes. Entonces, cómo somos capaces de alinear y transformar el sector es uno de los retos principales. Interesante. Antes hablamos del impacto neto positivo, que a mí es un concepto que me suena, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito qué es y por qué es importante y por qué en Eco Intelligence Growth habláis mucho de esto y lo incluís incluso en vuestro propósito. Pues sí, la verdad que nosotros desde hace 20 años venimos trabajando con la certificación Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que es un marco de trabajo y de innovación basado en la mejora continua y basado precisamente en la regeneración, en el diagnóstico a nivel holístico de la parte de salud, de medio ambiente, social, etcétera, y cómo regenerar. Y regenerar es no solamente trabajar en reducir los impactos negativos, sino mejorar los impactos positivos, es decir, reparar. Hemos estado hablando de que llevamos años generando perjuicios en el medio ambiente, y yo creo que es momento de actuar para intentar reparar y no solo minimizar, como digo, el impacto negativo, sino maximizar el positivo. Pues, por ejemplo, con clientes nuestros hay fábricas donde trabajamos en los procesos para que el agua cuando sale de la fábrica no esté contaminada, aunque entre contaminada, ¿no? Pues tenemos clientes que hacen moquetas que hemos conseguido han conseguido en el proceso con nuestro asesoramiento que sean de economía circular porque procedan de residuos marinos y de redes, con lo cual, además de eliminar residuos o de minimizar los residuos, estamos contribuyendo a limpiar los océanos. Entonces, este tipo de búsqueda de soluciones que intentan reparar y regenerar. Hablando también del gobierno corporativo, que es un tema que también a nosotros nos abordamos directamente desde la escuela, ¿hasta qué punto hay una relación directa entre un buen gobierno corporativo y la implementación efectiva de estrategias sostenibles? Bueno, yo creo que es clave. Primero, porque como sabéis, es responsabilidad indelegable del Consejo la implantación, la aprobación de la estrategia de la compañía. Y una de las claves es que la sostenibilidad no sea un plan de sostenibilidad, sino que esté en el plan estratégico de la compañía inherente, ¿no? Con lo cual eso es clave. Es importante que obviamente venga bottom-up, pero también top-down, porque lo que necesitamos es que permee la organización y que perdure. Y al final los que tienen la capacidad de generar esas estrategias y esas medidas a largo plazo pues son los consejos de administración. Y la importancia de implementar objetivos claros,
decisiones basadas en la ética, basadas en la transparencia y la diversidad. Y la diversidad en todos los sentidos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo siempre digo que un consejo de administración donde todos son ingenieros de caminos, aunque el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres, no son muy diversos. Al igual que una junta donde todos seáis abogados. Entonces, yo creo que es importante esa parte de entender la diversidad amplia, ¿no? A nivel de experiencias, a nivel de culturas, a nivel de edades, que nos sirva realmente para retar y para ver otros puntos de vista. Sí, sí, yo creo que eso es muy rico. Al final, que haya diferentes posturas y diferentes expertise para que, bueno, pues no todo el mundo vaya hacia la misma dirección, ¿no? Tenemos a nuestros miembros de juntas de gobierno aquí, que es lo más parecido a lo mejor a un consejo de administración en sus colegios. ¿Cómo pueden incorporar ellos prácticas sostenibles en sus instituciones, por ejemplo? Porque esto es lo que a veces cuesta un poco como bajar, ¿no? Como yo en mi día a día incorporo esto. Bueno, eso obviamente requiere de un diagnóstico de cada caso, pero yo creo que tenéis una oportunidad excelente teniendo en cuenta pues, el número de miembros que forman parte de los colegios para predicar con el ejemplo, ¿no? Y empezar vosotros. Porque esto es empezar y divulgar, sobre todo, divulgar las prácticas. Yo creo que hay una parte, y sé que ya estáis trabajando en ellos algunos, es clave la formación interna vuestra y el que podéis realmente dar formación y divulgación a todos los miembros que forman parte de los colegios y de las juntas. Y hay medidas a nivel corporativo, hay medidas a nivel de cómo diseñar vuestros edificios, cómo tomar decisiones. Es decir, yo creo que es clave poder entender el diagnóstico y ver las oportunidades de mejora y hacer un plan para que realmente seáis agentes de cambio. Claro, aquí tenemos perfiles de personas que forman parte de juntas de gobierno de colegios, pero luego ellos tienen sus despachos o trabajan para un despacho, tienen sus actividades. Entonces, ¿el profesional del derecho tiene una oportunidad de negocio para acompañar, por ejemplo, a las empresas en este reto? No sé si... Bueno, ahora ya sabéis que estamos en el tsunami regulatorio y el reto es estar al día. Cada día cambian las cosas, con lo cual yo creo que tenéis una oportunidad de negocio amplísima. A nivel B2C y a nivel B2B, nosotros como consultora trabajamos con expertos, con los mejores en general. Nos gusta trabajar de manera sistémica, nos gusta trabajar en red y trabajamos con abogados que nos ayuden a estar al día, a entender, a que nuestros clientes puedan incorporar realmente y a minimizar los riesgos regulatorios, con lo cual yo creo que tenéis ahí una oportunidad de negocio muy grande. Bueno, pues por ir terminando y como conclusiones, ¿lección más importante que hayas aprendido en tu trayectoria profesional? Me imagino que habrás pasado por 1000 situaciones, pero bueno, si nos tuviéramos que quedar con algo que nos ha marcado y que ha identificado o que ha sido un punto de inflexión en nuestra carrera profesional. Bueno, yo desde el punto de vista de la sostenibilidad, que realmente es una palanca de cambio y un valor diferencial, pero desde el punto de vista del liderazgo, que cumplir los objetivos es muy importante siempre y cuando sea con bienestar, con equilibrio y con las personas contentas y con ese bienestar, ¿no? Que al final realmente lo importante son las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Estoy muy de acuerdo con esto. Yo siempre hablo de las personas, digo, al final del día, ¿no? Convives con personas, la empresa son personas, quien forman parte de la empresa son personas y tenemos que ir orientados hacia un objetivo, pero convivir dentro de que cada uno somos diferentes, porque esto es lo que tienen también trabajar en empresas. Bueno, pues buscar como las fórmulas desde la dirección, yo creo, hacia abajo, pero también hacia arriba, o sea, en todos los sentidos. Y bueno, por último, una recomendación. Aquí tenemos líderes que bueno, pues, buscan impulsar el cambio porque por eso están aquí, entiendo que es así. Bueno, pues hacia modelos de negocio, por ejemplo, más sostenibles o más responsables, pues no sé, alguna recomendación que puedas hacer. Ya sé que has hablado de formación, etcétera, pero algo... Yo siempre digo que empezar por uno mismo y por las medidas que todos podéis hacer. Y también siempre digo que el impacto
está muy bien, es decir, tenemos que tener en cuenta todos los stakeholders, todos los grupos de interés, pero nosotros también somos un grupo de interés, nuestra familia, nuestro día a día. Entonces, que hay que empezar por cuidarnos para poder cuidar a otros, que hay que empezar por las medidas que nosotros podemos hacer, por las medidas que podemos hacer con nuestros equipos, con la gente que tenemos más cerca y, por supuesto, con nuestros clientes y con nuestras comunidades, ¿no? Pero la importancia de empezar hoy, de empezar con el ejemplo, de que realmente tienes una capacidad de influencia muy grande y tenéis la capacidad de conseguir que las cosas pasen. Y eso depende de vosotros y es una decisión que se toma y es una acción que se hace. Y eso es lo que recomiendo. Y luego siempre digo, ser capaces de conectar la mente con el corazón, ¿no? Porque al final, como decíamos antes, la importancia de conectar con las personas, de agradecer, de reconocer y esa motivación y esta energía positiva que se genera, yo creo que es la clave para conseguir las cosas. Bueno, pues yo creo que con este mensaje tan bonito y encima el día de San Valentín, ¿Verdad? creo que nos vamos a quedar. Darte las gracias, Ana, porque es siempre muy inspirador escucharte, que hayas dedicado este ratito a estar con nosotros en la escuela. Para nosotros es un verdadero honor. Y nada, lo que pido es un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.